Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Cuando quiera el doctor Gómez Álvarez, vamos a la Toyota y le doy el aval, con mucho gusto. O si quiere alguno más, también. Bueno, pues muy buenos días. Realmente para mí es un privilegio estar en este evento. Agradezco a los patrocinadores de Behringer por la invitación y felicito por la organización de un evento de esta naturaleza en donde hoy por hoy privilegiamos sobre todo la comunicación entre profesionales de la salud. Hoy empezamos a dejar a un lado atavismos en donde los médicos de diferentes especialidades no nos hablamos o no compartimos, porque al final del día pues somos médicos todos vemos pacientes con múltiples patologías y en un momento dado, cuando nosotros como especialistas nos dedicamos específicamente a un órgano, un aparato, a un sistema, pues de repente perdemos la perspectiva. Algún amigo ortopedista me señalaba que el corazón es solo una bomba que sirve para llevar sangre al hueso, ¿no? Y los cardiólogos podemos pensar en otras cosas. El tema es que en estas sesiones hay interrelación y vamos a cambiar también un poquito el chip en los siguientes minutos para hablar de un tema que se ha convertido quizás en la mayor preocupación de la medicina cardiovascular en los países del primer mundo. Y México, en esa eterna frontera entre el desarrollo y el subdesarrollo, pues no se va a quedar atrás, por lo menos en los siguientes años, y es la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, la escuela tradicional, o como ahora se dice, conservadora en la cardiología, ha considerado históricamente a la insuficiencia cardíaca como la parte final de todas las enfermedades del aparato cardiovascular. Pero esto es un error, porque insuficiencia cardíaca es mucho más que el choque cardiogénico, es mucho más que el edema agudo de pulmón. La insuficiencia cardíaca es el común denominador de todas las enfermedades que afectan directa o indirectamente al aparato cardiovascular. Y este síndrome clínico va en aumento, y va en aumento por nuestros fracasos y también por nuestros éxitos. Por nuestros éxitos porque hoy es muy difícil que se nos muera un paciente con infarto. Hoy, en un hospital razonable, menos del 10% de los pacientes con infarto van a fallecer a consecuencia directa del infarto. Pero el hecho de sobrevivir a un evento de esta naturaleza no es sinónimo de quedar sano. Esos pacientes, si no se cuidan, si no se vigilan, si no se tratan a futuro, si no se rehabilitan, desarrollan insuficiencia cardíaca. Y lo mismo sucede con un hipertenso que no se diagnostica, que no se trata en forma adecuada y que arrastra 20, 30, 40 años un problema de salud que al final del día, como en Hacienda, ¿sí?, nos pasa la factura. Y podemos hablar de los niños con cardiopatías congénitas que aún corregidas durante la pequeña infancia, sobreviven a esto y pueden desarrollar falla cardíaca con el tiempo. Y así, cualquier entidad, incluso no cardiológica, sino iatrogénica, pudiera desarrollar insuficiencia cardíaca. Ya decía el doctor Gómez Álvarez acerca del efecto de la quimioterapia, sobre todo que se utiliza para el tratamiento de tumores sólidos, sobre la función cardíaca futuro. Y entonces, basado en ello, pues nos hemos dedicado en los últimos años a intensificar las medidas terapéuticas y las estrategias para mejorar la evolución de estos pacientes. Y podemos apuntar grandes éxitos. Vean ustedes esta gráfica, me encanta esta pantalla, te sientes como en las presentaciones de Apple. Y vean ustedes qué sucede cuando comparamos desde los años 80, que empezó el boom de la teoría neuroendocrina como centro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y se empezaban a usar los inhibidores de la ECA. Recordemos que el captopril fue sintetizado ya por el 77, hacia mediados de los 80 vienen los primeros estudios, no en hipertensión, sino en insuficiencia cardíaca, y se observó que en comparación con la terapia de entonces, diuréticos, digital, los inhibidores de la ECA salvaban vidas y disminuían el riesgo de eventos duros. Y hemos ido aprendiendo al paso del tiempo cómo la suma de estas
sustancias, de estas moléculas que controlan sobre todo la expresión neurohumoral en términos de el renina, angiotensina, aldosterona y del sistema nervioso autónomo, han ido sumando éxitos. Hoy por hoy coronamos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, al menos la que se llama con fracción de expulsión reducida, con la triple terapia de los agentes beta bloqueantes, los antagonistas de mielocorticoides, que antiguamente se conocían como diuréticos ahorradores de potasio, y una nueva clase terapéutica que se denomina ARNI y que está representada por una sustancia que se llama sacubitrilo valsartán. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia de los últimos 40 años en el manejo de la falla cardíaca, podemos observar que hemos ido avanzando a paso firme, que la evidencia es robusta, pero tenemos un riesgo residual todavía muy importante y una deuda con estos pacientes. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto, a pesar de las medidas de alta tecnología como la estimulación cardíaca mediante dispositivos de alta energía, de las cuales el doctor Posas es experto, los electrofisiólogos, intervencionistas colocan hoy día marcapasos de múltiples zonas de estimulación para tratar de mejorar la función cardíaca. A pesar de eso, a 5 años de diagnóstico, se sigue muriendo el 50% de nuestra población. Y esto nos hace pensar qué es lo que no estamos haciendo. Porque de alguna manera hemos logrado controlar los síntomas desde hace mucho. Y los diuréticos y la dioxina sirven para controlar los síntomas, pero no mejoran desenlaces a futuro. Hemos logrado modular esa sobreexpresión neuroendocrina de la que ya hemos platicado. Se han disminuido las hospitalizaciones y en algunos casos mejoramos la supervivencia. Pero quizás lo que no hemos logrado hacer de manera cabal es, por un lado, los cuidados paliativos, aprender a cómo hacer que el paciente que ya está en sus etapas finales viva sus últimos días de la mejor manera, pero sobre todo, qué hacer con el paciente y sus comorbilidades. Porque todos los medicamentos que hemos visto en la previa lámina son cardiocéntricos, es decir, se dedican a cuidar el corazón en forma específica o el aparato cardiovascular, poquito de manera secundaria al riñón. Pero al final del día, su impacto sobre las entidades comórbidas de las cuales el paciente con insuficiencia cardíaca es portador, realmente es marginal. Y en este sentido merece la pena recordar que nosotros pues atendemos todos los días pacientes, no solamente corazones con piernas. Y en este sentido, ¿qué dicen los registros? ¿Qué dice el mundo? Bueno, en el registro europeo de insuficiencia cardíaca, que es el más importante a la fecha, publicado y que sigue en continuo, cada paciente con insuficiencia cardíaca es portador de 3 a 4 entidades comórbidas, dentro de las que destacan hipertensión, diabetes, fibrilación atrial, obesidad mórbida, síndrome de apnea obstructiva del sueño, etcétera, etcétera. ¿Cómo andamos en México? En México, en Latinoamérica, en países como el nuestro, cada uno de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tiene por lo menos 4 entidades comórbidas. Y de estas entidades comórbidas, la diabetes mellitus junto con la hipertensión arterial son las dos más importantes. 70% de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen hipertensión arterial y del 38 al 45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes. 38 para los que tienen fracción de expulsión reducida, 45, 46 para los que tienen fracción de expulsión preservada. ¿Y cuál es esa liga que hay entre la diabetes y la hipertensión? Bueno, debemos saber que el paciente diabético per se incrementa en más de 2 veces el riesgo de desarrollar a futuro insuficiencia cardíaca. Y esto es muy importante, sobre todo en una población como la nuestra, que ocupa el lugar número 1 dentro de los países de la OCDE en prevalencia de diabetes, con más de 16 millones de pacientes afectados.
Y hay mecanismos múltiples que se han echado a andar y que se piensa desde el punto de vista de la etiopatogenia de la diabetes y la falla cardíaca. Uno de ellos, por ejemplo, es que el diabético hace mucha disfunción diastólica y los pacientes con disfunción diastólica, diabéticos, hacen más falla cardíaca y ni siquiera a los 10 o 15 años, sino a los 5 años después del diagnóstico. Y no solamente la diabetes se asocia al desarrollo de insuficiencia cardíaca, sino que el paciente con insuficiencia cardíaca que es diabético tiene un curso clínico extraordinariamente malo. Hoy por hoy, la diabetes en un paciente con insuficiencia cardíaca tiene el mismo peso que la enfermedad isquémica del corazón, que la cardiopatía isquémica, exactamente el mismo. Y cuando nosotros, por ejemplo, combinamos en insuficiencia cardíaca diabetes y cardiopatía isquémica, estamos en uno de los peores escenarios. Si le agregamos disfunción renal, que tampoco es rara en el diabético, imaginen ustedes dónde estamos parados. Datos muy recientes, quizás del estudio que está cambiando paradigmas en el manejo de la falla cardíaca, el Paradigm Heart Failure, pues señalan en una población con insuficiencia cardíaca tratada óptimamente desde el punto de vista farmacológico, cómo en comparación con los pacientes normoglucémicos, los pacientes disglucémicos o diabéticos incrementan de manera significativa su riesgo de desenlaces adversos con el paso del tiempo, en un promedio de seguimiento de 29 meses. Y en este sentido, pues hoy estamos estudiando cuáles serían aquellos mecanismos que vinculan a estas dos entidades clínicas. Sabemos desde hace mucho, por supuesto, que la diabetes es uno de los factores de riesgo más importantes para la aterosclerosis y que la aterosclerosis es causa de insuficiencia cardíaca, que el 50% de los pacientes son isquémicos. Eso está bastante allanado. Pero, ¿qué sucede con aquel paciente no ateroscleroso que es diabético y que hace falla cardíaca? Bueno, pues sabemos que hay múltiples mecanismos potenciales nuevos desde el punto de vista parácrino, neuroendocrino. Por ejemplo, hay una activación directa del renina-angiotensina en los diabéticos, hay resistencia a natriopéptidos, situación que es muy importante, tomando en cuenta que la expresión de péptidos natriuréticos es la mejor defensa de nuestro organismo ante las sobrecargas hemodinámicas. Sabemos que hay una glucotoxicidad directa al cardiomiocito, que se altera toda la bioenergética cardíaca en el diabético y en este sentido ya empieza a haber voces que levantan la mano para hablar de lo que se llama los orígenes metabólicos de la falla cardíaca. Y nos vamos directamente hacia las células y regresamos a lo que en un momento dado muchos odiamos en la carrera, que es la bioquímica y la biología celular. Y en donde sabemos que la alteración en los transportadores de membrana, en los canales iónicos de membrana, que se ve en los diabéticos, repercute directamente sobre la función celular de las mitocondrias y la producción de energía, del almacenamiento de calcio y la contractilidad, y de la expresión nuclear de factores de crecimiento y de factores que generan fibrosis a largo plazo. Y en este sentido, pues es claro que estamos ante un problema mayúsculo. Pero ¿qué dicen las guías? ¿Qué dicen las recomendaciones de los expertos? Y ubico las guías europeas porque son el documento de consenso más consultado en el mundo y más seguido en el área de la insuficiencia cardíaca, publicado en mayo del 2016. Y vean ustedes la recomendación de las guías de práctica clínica. La metformina debe ser considerada como el agente de primera línea para el manejo de la diabetes en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida. Una indicación en donde, si no hay un consenso universal, sí, prácticamente todos los expertos que generaron la guía están de acuerdo, es una indicación 2A, pero el nivel de evidencia es C. No hay un estudio, ensayo clínico controlado, metaanálisis, etcétera, que demuestre este hecho. Es una recomendación de grupo de expertos. Y es que la metformina sin duda es buena, bonita, barata, ha pasado la prueba del tiempo y es razonablemente segura.
Pero díganme ustedes en su práctica clínica, ¿cuántos de los pacientes diabéticos que tenemos alcanzan el control metabólico exclusivamente con la monoterapia de metformina? Son muy poquitos realmente. De suerte tal que nos encontramos ante la necesidad no cubierta de optimizar el manejo del diabético con otras medidas terapéuticas. Y no podríamos decir que solo con los manejos no farmacológicos nuestros pacientes ya van a estar muy bien, porque es muy complicado que a los 60 o 70 años un paciente alcance el peso ideal, coma muy bien, haga ejercicio todos los días. Entonces se requieren drogas y se requieren buenas drogas. Desafortunadamente, pues la historia del control metabólico de la diabetes en la falla cardíaca no es muy halagador. Porque, por ejemplo, si empezamos con las glitazonas, pues sabemos hoy día que no solamente no están recomendadas, sino que a la luz de las recomendaciones internacionales están contraindicadas para el manejo de la insuficiencia cardíaca, toda vez que se ha demostrado que incrementan riesgo de desenlaces adversos como son hospitalizaciones por falla cardíaca, daño renal e incluso mortalidad. A pesar de que en el papel tienen ventajas potenciales, estos medicamentos retienen líquidos, generan estados congestivos y en la práctica cotidiana se ha visto que no favorecen a los enfermos. Hoy, los endocrinólogos, muchos internistas, inician protocolos de insulinización temprana. Sin embargo, debemos recordar que la insulina es una hormona que retiene sodio y puede exacerbar la insuficiencia cardíaca, al menos clínicamente. Las sulfonilureas también se han asociado a un incremento en los síntomas de la falla y una disminución de la capacidad funcional de los pacientes. Las gliptinas que se usan tanto, ¿sí?, pues demostraron en el estudio SABOR-TIMI 53, publicado en el 2014, un incremento en el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y esto levantó alertas. Incluso la FDA emitió una alerta sanitaria para detener el uso de gliptinas en pacientes de alto riesgo cardiovascular o con insuficiencia cardíaca. Posteriormente se trataron de desimpactar estos datos, porque hay otras gliptinas, no solo la saxagliptina, y se observó que al menos las gliptinas en su conjunto no incrementaban el riesgo de presentar el MACE de 3 puntos, de muerte cardiovascular, de infarto del miocardio, de EBC no fatal. Sin embargo, sí hay una tendencia a empeorar la insuficiencia cardíaca. Entonces son fármacos que, a pesar de ser eficaces para el control glucémico de los pacientes, aparentemente no tienen un perfil de seguridad cardiovascular, sobre todo en términos de la falla cardíaca, adecuado. Y en este sentido, pues la medicina está llena de sorpresas, muchas veces malas, en unas ocasiones muy buenas, y nos vamos a nuevos fármacos, nuevas clases terapéuticas, como los inhibidores del SGLT2, en donde el primer estudio a gran escala que se realizó con pacientes de alto riesgo cardiovascular, tanto para prevención primaria como secundaria de eventos cardiovasculares mayores, demostró que efectivamente el uso de un fármaco novel como es la empaglifosina disminuía de manera significativa desenlaces duros cardiovasculares. Pero cuando nosotros atendemos a qué pasaba con un desenlace cardiovascular poco explorado hasta antes de este estudio publicado en el 2015 en pacientes diabéticos, pues encontramos que hubo una reducción extraordinaria de eventos de insuficiencia cardíaca aguda. Y por supuesto que al ser medicamentos glucosúricos, lo primero que nos vino a la cabeza fue, bueno, pues por arrastre de glucosa y de líquidos, los pacientes se congestionan menos y bueno, pues tenemos un efecto diurético que pudiera explicar este hallazgo.
Entonces empezaron a estudiar un poquito más los resultados de estos estudios. Se observó de entrada que los beneficios son exactamente los mismos en la prevención primaria o secundaria. Es decir, en pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca o que no tenían insuficiencia cardíaca, la disminución de este desenlace fue significativa y apuntaba hacia el mismo nivel. Y si esto se explicaba por un mejor o peor control metabólico, no necesariamente, porque pacientes con diferentes niveles de hemoglobina glicada, pues tenían también beneficios. Entonces, hoy lo que se está estudiando realmente son mecanismos potenciales de cardioprotección directa más allá de los mecanismos de la glucosuria tradicional. Porque a nivel del cardiomiocito tenemos cotransportadores de sodio glucosa y de sodio hidrógeno que también son inhibidos por estos ISGLT2. Y en ese sentido, la investigación se encuentra orientada desde el área preclínica a demostrar si los hallazgos se explican por mejoría no solo en la hemodinámica cardíaca, sino en la bioenergética o en la modulación de expresión de factores de crecimiento. Quizás una de las personalidades con mayor experiencia y más activas en este terreno a nivel mundial es el doctor Sodhu Verna en Toronto, en St. Michael's, en donde ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo muchos estudios tratando de desentrañar estas interrogantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que el corazón es un omnívoro, que puede comer todo, pero particularmente se alimenta de dos sustratos bioenergéticos, ácidos grasos y glucosa. Y que estos dos sustratos se encuentran en equilibrio y que son, si no antagónicos, sí competitivos. Y que en el insuficiente cardíaco habitualmente hay más oxidación de ácidos grasos, es tratando de producir mucha energía, sacar fuerzas de flaqueza en un músculo desfalleciente, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros privilegiamos la oxidación de ácidos grasos, disminuimos la oxidación de glucosa, la glucosa se va más hacia una glucólisis anaeróbica, se produce más lactato y hay disfunción celular. Bueno, se ha visto que este tipo de medicamentos provocan un switcheo metabólico en donde se incrementa la oxidación de glucosa, disminuye la oxidación de ácidos grasos, mejoran las condiciones intracelulares de producción y aprovechamiento de energía, y esto pudiera tener beneficios directos sobre la cardioprotección. Pero también se ha observado que estos medicamentos disminuyen la expresión de moléculas que están involucradas de manera directa en los fenómenos de remodelación ventricular inadecuada y de fibrosis. Hoy, yo no sé si estamos más cerca o más lejos con este tipo de gráficos de saber la verdad. Esta es una publicación de hace un par de semanas en donde se encuentran bajo estudio y bajo la lupa más de 20 mecanismos potenciales de beneficios de los ISGLT2 en términos de la cardioprotección. Y por supuesto que la medicina actual es una medicina de índole translacional, del laboratorio a la cama del paciente. Y para hablar de la cama del paciente o del paciente ya en la consulta, pues hablemos de ensayos clínicos. Y quizás estaremos muy activos y muy presentes en esto y en estos temas en los próximos 3 o 4 años, toda vez de que existe en el pipeline una buena serie de ensayos que se encuentran corriendo y que empezarán a dar resultados entre finales del 2019 hasta el 2021 y que están comandados por el programa Emperor con empaglifosina, tanto en un brazo de fracción de expulsión preservada como de fracción de expulsión reducida, en pacientes, ¿saben qué? Ya no diabéticos, incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes. También el DAPA Heart Failure, con dapaglifosina, en donde en pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, también se encuentran estudiando si hay un efecto cardioprotector directo. Sotaglifosina es otra de las moléculas que se está estudiando, y esto en el estudio SOLOIST, por ejemplo, en una población muy particular de enfermos, en donde ¿sí? Estamos hablando de insuficientes cardíacos en el periodo vulnerable de la enfermedad, esto es después de una hospitalización por agudización del tema. Pero vamos,
Tardaremos 2 o 3 años en tener más evidencias de estos ensayos. Lo que es cierto es que hoy por hoy, hoy día, lo que dicen los grupos de expertos, lo que dicen los consensos de los expertos es lo siguiente. Tenemos nuevos principios activos, son buenas noticias. Tenemos 2 grupos farmacológicos que junto con la metformina están dominando el escenario de la optimización del control del paciente diabético y son los SGLT2 y los análogos del GLP-1. De suerte tal que si yo tengo un paciente diabético y con la metformina no alcanzo el control idóneo, pues vamos a ver cuál es el perfil de ese enfermo. Si estoy hablando de prevención primaria exclusivamente de eventos cardiovasculares, sabemos que los SGLT2 o los inhibidores de GLP-1 son igualitos. Si hablamos de protección renal, son superiores los ISGLT2. Si hablamos de pacientes con alto riesgo cardiovascular, son iguales. Pero si hablamos específicamente de un paciente diabético que adicionalmente tiene insuficiencia cardíaca, el contexto y la recomendación de los grupos de expertos es no pensemos en otro nivel de medicamentos o en otro grupo, sino que a la metformina debe de agregarse un antagonista del receptor, del cotransportador sodio-glucosa. Al final del día, pues la diabetes, la insuficiencia cardíaca se encuentran íntimamente relacionadas, siempre han estado, pero casi nunca la hemos visto. De suerte tal que esto parece que es el elefante en la habitación, ese que nos está aplastando, pero que nosotros si no nos movemos, pues no vamos a tener seguridad. Muchas gracias.